Genial. Bueno, ¿cómo andan a todos? Saludos. Bueno, hoy vamos a continuar con la parte de derecho público. Elegí el tema función judicial. Vamos a comenzar con este tema y vamos a señalar diciendo que la función judicial es aquella que es ejercida en forma predominante, pero no excluyente, por el órgano judicial. Esta es la caracterización que da el doctor Sucherino, con lo cual refiere que la función judicial puede ser ejercida por cualquiera por cualquiera de los órganos del Estado, pero que es ejercida entonces en forma predominante, pero no excluyente, por el órgano judicial. Es así que el doctor Sucherino sigue la tesis moderna de Bordeaux y ha dejado de lado en este tema la tesis tradicional de Montesquieu, que había elaborado en su obra El espíritu de las leyes. ¿Se acuerdan que Montesquieu había hecho una separación tripartita de los poderes, separándolos en compartimientos estancos, no relacionados entre sí? Así separó poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esa es la tesis tradicional, repito, que hoy en día se ha dejado de lado y se sigue, como lo sigue el doctor Sucherino, se sigue la tesis moderna de Bordeaux. Bordeaux habla diciendo que el poder es único, el poder del Estado es único, lo que está parcializado son sus funciones. Así, siendo el poder único, está parcializado en tres funciones, que son la función legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces, siguiendo esta teoría, dijimos nosotros que la función judicial es aquella que es ejercida en forma predominante, pero no excluyente, por el órgano judicial. Así, por ejemplo, la función legislativa va a ser la ejercida en forma predominante, pero no excluyente, por el órgano legislativo. Es decir, la tarea propia del órgano legislativo va a ser la función legislativa. Pero no quita que el órgano legislativo pueda asumir en forma complementaria las otras dos funciones. Así, por ejemplo, el órgano legislativo puede asumir una función ejecutiva, por ejemplo, cuando organiza sus tareas dentro de su Cámara, y también el órgano legislativo puede asumir una función, puede asumir en forma complementaria, una función judicial cuando, por ejemplo, se aboca a lo que nosotros conocemos como el juicio político. A su vez, la función ejecutiva, es decir, la administración, va a estar ejercida en forma predominante, pero no excluyente, por el órgano ejecutivo, que a su vez también puede ejercer en forma complementaria las otras dos funciones. Así, el órgano ejecutivo puede asumir una función legislativa, por ejemplo, cuando el Ejecutivo reglamenta mediante decretos las leyes. Ahí está asumiendo una función legislativa. Y el Ejecutivo puede asumir una función jurisdiccional, por ejemplo, cuando realiza lo que se conoce como sentencias administrativas o resoluciones administrativas, sentencias administrativas. Y por último, nos queda la función ejecutiva o judicial, que, como dijimos, es la desempeñada en forma predominante, pero no excluyente, por el órgano judicial, que también puede asumir en forma complementaria las otras dos funciones. Así, el órgano judicial
puede asumir una tarea legislativa, por ejemplo, cuando el Tribunal de Alzada dicta fallos plenarios que van a ser obligatorios para los jueces de grado. Y por último, nos queda que la función, el órgano judicial puede realizar una función ejecutiva, por ejemplo, cuando la Corte realiza tareas de superintendencia, por ejemplo, cuando la Corte, mediante acordadas, fija los turnos o las fechas de las ferias. En ese caso, el órgano judicial está realizando una tarea, una función administrativa. Entonces, para la caracterización de función judicial, Zuccherino sigue la tesis moderna de Bordeaux y se explica de esa forma. Vamos a ver cómo es el tema del poder judicial en la Constitución. ¿Se acuerdan cuando estudiaron Derecho Político que la definición de Estado, decimos que el Estado es la comunidad jurídicamente organizada, establecida en un territorio y dotado de un poder político? Ahora bien, ese poder político institucionalizado es encomendado por la Constitución a ciertos órganos que lo ejercen desde la cúspide. Y en el Estado federal, estos órganos que ejercen el poder desde la cúspide se denominan poderes. Poder legislativo, Congreso Nacional, poder ejecutivo, presidente, y poder judicial, Corte Suprema y demás tribunales. El poder judicial es el encargado de realizar el contralor de los otros dos poderes y también es el encargado de aplicar el derecho y ejercer la defensa de los derechos de todos los habitantes cuando son violados cuando se violan nuestros derechos, ¿verdad? A su vez, el Poder Judicial, hay un doble orden en nuestro país. Está institucionalizado en un doble orden. Por un lado, existe lo que se denomina justicia federal, que es la que se aplica en todo el territorio de la República, y por el otro lado existe lo que se denomina justicia ordinaria o justicia estadual. La justicia federal es la que se aplica en los casos que establece el artículo 116 de la Constitución Nacional, y se aplica entonces en todo el territorio de la nación y en los lugares sometidos a exclusiva potestad del gobierno federal. Y por el otro lado tenemos la justicia estadual, que es la que se ejerce en función de las autonomías estaduales, se ejerce dentro del territorio de cada Estado miembro y se aplica en ella el derecho común. En virtud del artículo 5. Exactamente, porque el artículo 5 establece, como bien lo vimos en las clases anteriores, la obligación, el requisito obligatorio de la obligación de de garantizar la administración de justicia. Entonces, cada Estado miembro, conforme al artículo 5, cuando dicta su Constitución, tiene esa regla de sujeción de garantizar, ese deber, facultad de garantizar la administración de justicia. Muy bien. Entonces, volviendo a cuando alguien
es medio confuso, no me explico correctamente, me interrumpen por favor y vuelvo a retomar el tema. ¿Estamos? Entonces, volviendo a la caracterización que vimos del doctor Sucherino, tenemos que decir que entonces la función judicial es la ejercida en forma predominante pero no excluyente por el órgano judicial. Así que los otros dos órganos también podrían realizar lo que se denomina función jurisdiccional. Es decir, que para la caracterización que da el doctor Sucherino, la función judicial es independientemente del órgano que la lleva a cabo, ¿verdad? Y para esta teoría, la función jurisdiccional consiste en la actividad del Estado, que consiste en aplicar normas generales a casos concretos que le son sometidos, ya sea llevado a cabo por el Poder Judicial o por los otros dos poderes. Frente a esta caracterización de la función judicial, hay otra caracterización que a mí me gusta más que la caracterización que da el doctor Sucherino, reitero, que es independientemente del órgano que la ejerce a la función judicial o jurisdiccional, siguiendo la tesis tradicional, ¿verdad? Para otros autores, la función jurisdiccional tiene una nota distintiva fundamental, que es la siguiente, que el órgano que la lleva a cabo tiene que ser un órgano totalmente independiente e imparcial a las partes. Y que esa nota característica de ser un órgano totalmente extraño e imparcial, independiente a las partes, esa nota solo la tiene el órgano judicial. Por lo cual, para esta caracterización, las otras dos funciones que realizaría, por ejemplo, el órgano legislativo o el órgano ejecutivo cuando realizan la función jurisdiccional, no sería propiamente dicho función jurisdiccional porque le falta esa nota característica distintiva, que es que el órgano que la lleva a cabo tiene que ser totalmente independiente y ajeno a las partes, extraño a las partes. Así, por ejemplo, cuando el órgano administrativo lleva a cabo una función judicial, no sería propiamente dicho función judicial porque ese órgano que la lleva a cabo es juez y parte, no es el órgano imparcial extraño a las partes. Por ejemplo, una resolución que dicta la AFIP, ¿verdad? La AFIP nos hace una multa y nos aplica la ley diciendo que no se presentaron las declaraciones juradas correctamente, etcétera, etcétera, y aplica una resolución. Esa resolución no sería, para el criterio este último que estamos viendo, una función judicial, una función jurisdiccional del Estado. ¿Por qué? Porque el órgano que la dicta es juez y parte, ¿verdad? Es una sentencia, pero es administrativa. La función judicial propiamente dicha solo va a ser llevada a cabo por el órgano totalmente independiente y extraño a las partes, y esa característica, reitero, solo la tiene el órgano judicial. Entonces, Doctor, sí. Sí, disculpe, es lo que sucedía hasta el 2008 con los tribunales militares, que se consideraba justicia administrativa, pero la condición era que sus decisiones sean sometidas a revisión judicial. Siempre hoy día pasa Claro, lo mismo con los juzgados de faltas, por ejemplo. exactamente. Eso es según la
la concepción que cada uno le quiera dar cuando abarca la definición de función jurisdiccional, sería, propiamente dicho, en un sentido bien estricto, sería la última interpretación que estamos viendo, que es aquella que es ejercida únicamente por el órgano independiente, imparcial, extraño a las partes. Pero hay otros autores que hacen una interpretación más amplia y dicen que esa función que realiza el Estado también es una función jurisdiccional. Son dos interpretaciones. A mí me parece mejor, comparto más la última caracterización, diciendo que aquella que es ejercida por un órgano extraño a las partes. Esa sería la verdadera función jurisdiccional o función judicial. Pero reitero, el doctor Sucherino, como otros autores, siguen la tesis que da con respecto a este tema Bordeaux, que es la tesis moderna, que habla de que el poder del Estado es único, pero que está parcializado, como vimos, en tres funciones, ¿verdad? Volviendo al tema para la última caracterización, para la cual no es lo mismo cualquier órgano, sino que solamente es la del órgano judicial, la caracterización que podemos dar siguiendo esta última teoría, podemos decir que la función judicial sería la actividad del Estado que consiste en decidir por medio de un órgano imparcial casos concretos, controvertidos, que le son sometidos, emitiendo sentencias que adquieren la fuerza de verdad objetiva. Eso sería la caracterización de la función judicial para esta última caracterización, si se quiere, más restringida de lo que se tiene que entender por función judicial. En los otros casos, por ejemplo, en la actividad que realiza en las sentencias administrativas, reitero, no sería propiamente dicho función jurisdiccional por ese motivo, porque el que la realiza es juez y parte, no es un órgano imparcial. ¿Está? Ahora vamos a ver la problemática por la que atraviesa el Poder Judicial en la actualidad. El Poder Judicial hoy en día, hace muchísimos años, atraviesa una gran crisis que es público y notorio, no hace falta que yo les venga a decir que el Poder Judicial se encuentra atravesando una crisis. Esta crisis que sufre el Poder Judicial tiene múltiples causas. Entre las causas que podemos señalar, podemos arrancar señalando la carencia de presupuesto que tiene el Poder Judicial, las magras asignaciones presupuestarias, que impide desarrollar un correcto funcionamiento. De ello deriva la falta de personal, la carencia de personal y las imposibilidades materiales e instrumentales para desarrollar su función, lo que lo lleva a desarrollarse con una lentitud exasperante, ¿verdad? A esta causal de la falta de personal, de la falta de presupuesto, hay que sumarle la necesidad de reformar legislaciones muchas veces ya añejas, viejas, que hay que reemplazarlas y modernizarlas, porque resultan inadecuadas. Y otro de los factores que coadyuvan a
que el Poder Judicial esté en crisis y padezca una minusvalía frente a los otros dos poderes, es el delicado tema de la magistratura, de qué magistrados tenemos, ¿verdad? Para solucionar las problemáticas de las causas que estuvimos señalando en primer lugar, por ejemplo, señalamos la necesidad de reformar legislaciones añejas, ¿verdad? Y más adecuadas a la actualidad. Podemos señalar que en este sentido se ha mejorado la actividad judicial desde hace, por ejemplo, ustedes saben que desde hace 2 años y medio, 3 años, se ha implementado el sistema de presentaciones electrónicas para dejar de lado lo que hasta hace pocos años eran lo que teníamos, que eran los expedientes de papel cosidos con aguja e hilo, como en la época del derecho romano, ¿verdad? Y todo ese sistema se ha reemplazado por el sistema de presentaciones electrónicas, ¿verdad? Que primero empezaron, les cuento, empezaron a funcionar en forma simultánea, convivían los dos sistemas, seguía conviviendo el sistema tradicional, viejo del papel, del soporte papel, y también estaba, no era obligatorio las presentaciones electrónicas, hasta que, de modo experimental, hasta que la Corte dijo que a partir de determinado momento ya no se podían realizar más presentaciones en papel, en soporte papel, y tenían que realizarse en forma electrónica. Entonces, bueno, aparecieron el famoso token, y bueno, tuvimos que capacitarnos y empezar a familiarizarnos con la tecnología y realizar todas las presentaciones electrónicas mediante, lo cual fue un avance importantísimo, ya que no tenemos que trasladarnos a tribunales y hacer la cola en el juzgado para que en la mesa de entrada el empleado le ponga un cargo al escrito, sino que lo realizamos desde el estudio y lo mandamos en forma electrónica. Estas presentaciones electrónicas, vienen a solucionar, la lentitud extrema que acarrea el Poder Judicial, ¿verdad? Otra de las soluciones que podemos señalar para combatir esta problemática, esta crisis del Poder Judicial, también más modernamente, ha sido lo que se implementó en la provincia de Buenos Aires, que se conoce como la mediación prejudicial obligatoria. Todo esto para evitar tener que recurrir a los tribunales en busca de una respuesta, de que los ciudadanos, los justiciales tengan que recurrir a un juicio para buscar soluciones. La Corte estableció la mediación prejudicial obligatoria. Entonces creó unos cursos que tenían que hacer los abogados, aquellos que quisieran ser mediadores. Yo no lo hice, pero hubo que capacitarse para ser mediador.
la Corte dijo cuáles son las materias que tienen que tener una mediación prejudicial obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que antes de iniciar un juicio hay que recurrir a una mediación que la va a llevar a cabo un colega, donde va a tratar de conciliar a las partes para que se avengan y se concilien, ¿verdad? Y no se tenga que necesariamente interponer una demanda. Yo les cuento la experiencia mía con la mediación judicial. En el caso particular mío, o la opinión que yo tengo, es que no, obviamente estoy a favor y veo con buenos ojos la idea esta de que haya mediación judicial, pero el tema es que no por diversos motivos, la mediación, según mi punto de vista, no ha logrado el objetivo loable al cual estaba destinado, ¿verdad? El objetivo, no sé por qué motivo, pero la mediación viene a ser un requisito más, que viene en definitiva a encarecer el acceso a la justicia, en muchos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para iniciar un juicio, aunque puede solicitar un beneficio de litigar sin gastos, por lo general no conviene, no es aconsejable hacerlo, y con lo cual se tiene que sortear un mediador. El mediador hay que pagarle los gastos para que realice las notificaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual se encarece desde el vamos iniciar cualquier reclamo judicial. Y lamentablemente, no puedo generalizar, pero he notado que en lo que a mí me ha tocado, salvo excepciones, los abogados mediadores, lo único que no es como que no está asumida esa función verdaderamente, y lo único que hace es brindar un espacio donde les dice a las partes, bueno, si mira, acá fulanito reclama esto, ¿usted qué opina? Pero no hay un compromiso, ¿verdad? Un estudio del tema como para hacer ver los beneficios de arribar a una solución. Lo único que yo veo, lo que he notado, es algo que tranquilamente lo hace el abogado con la contraria antes de iniciar una demanda, o cuando uno hace un reclamo extrajudicial a una aseguradora por un daños, y antes de iniciar un juicio, obviamente todo el mundo hace un reclamo extrajudicial y se reunía con la aseguradora y con el abogado de la aseguradora, y ahora resulta que no se inventó nada nuevo. Es un requisito más que lamentablemente no está bien aceitado, pero se puede perfeccionar, a eso voy. Estoy a favor de la mediación, pero lamentablemente, según mi punto de vista, no ha logrado el objetivo para el cual fue creado. También para lograr solucionar la crisis, porque ustedes saben que una justicia lenta, un juicio dura años y años, y una justicia lenta en definitiva no es justicia, ¿verdad? Y por eso es la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial. Entonces, también con estas presentaciones electrónicas, para dejar de lado las presentaciones en papel y la digitalización, ¿verdad?, del expediente, que si no fuera por eso, hoy en día, con el aislamiento, con el Apps Law que está vigente, no podemos ni siquiera concurrir a tribunales en forma presencial si no tuviéramos las
presentaciones electrónicas estaríamos directamente en el horno porque no se podría realizar ningún reclamo ante la justicia. Y entonces, en el marco de este ayornamiento del Poder Judicial, también junto con la mediación prejudicial obligatoria, también la Corte estableció lo que se conoce como Justicia 20, se conoció hace un par de años, no muchos, como Justicia 2020, que trata de simplificar y agilizar los procesos, sobre todo los procesos civiles, estoy hablando de los procesos civiles, y tratan de lograr una inmediatez y concentración de actos procesales, como se realizan, por ejemplo, en el fuero laboral, donde ustedes saben que en el fuero laboral hay una etapa escrita y luego viene la audiencia de vista de causa, que es oral, y que se lleva a cabo ante el tribunal. Bueno, en el fuero civil el proceso es escrito, es unipersonal, no es un tribunal, es unipersonal, y entonces las presentaciones de lo que se conocía como Justicia 2020 ha tratado han sido prueba piloto que se han llevado a cabo no en todos los juicios, sino en determinados juicios, y la verdad es que ha sido muy bueno, porque se han agilizado en gran medida los procesos civiles, estableciendo la agilización y la concentración de trámites en audiencias, ¿verdad? Eso ha sido un gran aporte. También el doctor Sucherino, cuando explicaba la crisis del Poder Judicial, él proponía una solución que era la siguiente. Él proponía que, ustedes saben que en el territorio bonaerense está dividido en departamentos judiciales, ¿verdad? Hay 18 departamentos judiciales. Mar del Plata es cabecera del Departamento Judicial Mar del Plata. En la ciudad cabecera, Mar del Plata, están los tribunales. Y en las otras localidades que integran el Departamento Judicial hay juzgado de paz. Sucherino proponía, para alivianar la tarea de los tribunales que se lleva a cabo en la ciudad cabecera del Departamento Judicial, él decía que tendría que funcionar en la ciudad cabecera juzgados de menor cuantía. ¿Para qué? Para desagotar las causas de menor cuantía que tienen los juzgados civiles y comerciales, ¿verdad? Para descongestionar la cantidad de causas que llevan a cabo los juzgados civiles y comerciales. Él proponía que, sin perjuicio de que en las ciudades que no son cabeceras existen juzgados de paz, él proponía como solución para descongestionar la cantidad de causas que haya juzgado de menor cuantía en la ciudad cabecera del departamento judicial. ¿Se entiende? El tema es que los juzgados de paz, que están a cargo de jueces, que sería lo que propone Sucherino, que se lleven a cabo, que existan también en la ciudad cabecera del departamento judicial, aplican la misma legislación añeja que lleva a un retardo injustificable y demora en la tramitación de las causas, porque tanto el juez de paz como el juez de primera instancia civil y comercial aplica el
el mismo CPC, ¿verdad? Con lo cual hay que buscar otras alternativas. ¿Para qué? Para agilizar estos procedimientos. Ustedes van a ver hoy en día que muchas veces el justiciable no tiene una respuesta de la justicia para llevar a cabo un reclamo, y muchas veces también nosotros como abogados, colaboradores de la justicia y los peritos judiciales, auxiliares de la justicia también, porque no se crean que todas las regulaciones de honorarios que van a tener van a ser regulaciones para tirar manteca al techo, ¿verdad? No, va a haber, todos tenemos un juicio, los juicios con ese asunto tiramos varios meses, pero no todos los meses cobramos esos juicios que permiten el ejercicio de la profesión liberal y que no esté, y no tener que estar dependiendo de un ingreso mensual, ¿verdad? Porque ese es el área que tiene el ejercicio de la profesión liberal. Muchas veces van a tener que llevar a cabo asuntos donde el reclamo no sea un reclamo de millones de pesos, y sean reclamos de indemnizaciones más módicas, más modestas, y obviamente el reclamo, por ejemplo, para un daños y perjuicios, por donde se reclama la muerte el padre reclama la muerte de un hijo o menor, donde va a ser millones de pesos, lo que va a estar en juego en la indemnización, no va a ser lo mismo que la indemnización por un daños y perjuicios porque tuviste un accidente, se cayó y se fracturó la muñeca, y en definitiva le va a salir una indemnización a todo trapo de 150.000 pesos, ¿verdad? Y para llegar a esa indemnización, por una fractura menor, vamos a tener que laburar el mismo laburo que si estuviéramos reclamando por la muerte de una persona, de un ser humano, ¿verdad? Y el laburo nuestro va a ser el mismo. Otro ejemplo, cobrar una ejecución, es lo mismo ejecutar 500.000 pesos que ejecutar 10.000 pesos, ¿verdad? Es el mismo juicio, el mismo procedimiento, el mismo trabajo, la misma responsabilidad, y obviamente la regulación va a estar, se toma en cuenta el valor en juego, ¿verdad? Es decir, que para lograr esa regulación de honorarios también vamos a tener que laburar, y va a haber apelaciones, y va a ir a la Cámara, etcétera, etcétera, para lograr una regulación, en ese caso, supónganse, de 20.000 pesos, y después hay que iniciar un juicio para ejecutar esos honorarios, ¿verdad? Que va a ser un año, como mínimo, un año y medio más, para lograr cobrar ese juicio. Porque, repito, el procedimiento es un procedimiento escrito, y lleva años, salvo que trabando embargo ejecutorio, por ejemplo, se avenga a la otra parte y se pueda cobrar, pero si no, va a haber que laburar. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un régimen simplificado para poder cobrar estas causas de menor cuantía, donde van a entrar todos los que no existe hoy en día, y yo les voy a explicar por qué no existe una justicia de menor cuantía, donde pueden entrar los honorarios, por ejemplo, que nosotros tengamos de regulaciones
de hasta 20.000 pesos, supónganse, o clientes que le vienen con un cheque de 15.000 pesos, 10.000 pesos, y que para iniciar esa ejecución nosotros tengamos que decirle al cliente que tiene que pagar, hay que pedir informes de dominio para ver si el fulanito tiene algún bien a su nombre para garantizarle que vamos a cobrar algo, ¿verdad? Pedir un informe de dominio, a ver si está a nombre si tiene algún bien a su nombre, algún vehículo, gastos para la apertura de carpeta, demás, y con lo cual no se le puede, porque nosotros no podemos asegurar nunca un resultado, nosotros tenemos obligación de medio. Es un error si nosotros le aseguramos que vamos a cobrar. Lo único que ustedes pueden decirle al cliente es que vamos a hacer lo posible para cobrar, y le va a decir, mira, acá con los informes tenemos que esta gente es titular, es propietaria, tiene bienes, podemos caer en estos bienes, y estos gastos que va a demandar se van a recuperar. Pero bueno, para llegar a eso son gastos, y esos gastos los tiene que pagar el cliente, eso es trabajo que hay que cobrarlo. Entonces tiene que haber un régimen simplificado para todas estas causas de menor cuantía. Y tiene que haber un principio de inmediatez y celeridad. Y ha habido muchos proyectos para lograr régimen simplificado para resolución de conflictos de menor cuantía. Y lamentablemente todos estos proyectos han naufragado. ¿Saben por qué? ¿Quiénes son los que se han opuesto a estos proyectos? ¿Quién se puede haber opuesto a que haya proyectos para que haya un régimen más simplificado? Paradójicamente, les pregunto, ¿quiénes se pueden haber opuesto a esto? ¿El mismo Poder Judicial, doctor, puede ser? No, los que se han opuesto son los colegios de abogados, nosotros, nuestros representantes, que son los representantes que tenemos en los colegios de abogados, son los que han hecho lobby para tirar abajo esos proyectos. ¿Por qué? Yo fui consejero en el colegio de abogados, y vi cuando llegaban, y las opiniones de la mayoría de los colegios era que, porque los proyectos venían con algo que es una incumbencia nuestra, que es el patrocinio letrado obligatorio. Entonces, la mayoría de estos proyectos de hacer un régimen simplificado es que la gente vaya a tribunales, vaya al juez y te diga, fulano me debe 10.000 pesos, acá tengo un pagaré que me firmó, venga, a ver usted, fulano le debe, sí o no, bueno, tráigame las pruebas, y resuelvan en 2 patadas qué es lo que debe, lo que no debe. Bueno, para hacer eso, el Código de Procedimiento establece el patrocinio letrado obligatorio, tiene que ir con un abogado. Estos proyectos de justicia de menor cuantía no ponían el requisito del patrocinio letrado. Entonces, por una cuestión de pretender proteger nuestras incumbencias profesionales, la mayoría se oponen, los colegios el colegio de la provincia, Colproba y la mayoría de los colegios se oponen a que no haya patrocinio letrado obligatorio, ¿verdad? Podría ponerse que haya un patrocinio optativo, facultativo, ¿verdad? El que quiere contratar a un abogado, que lo contrata, pero que no sea obligatorio que el fulano, para recurrir a cobrar un cheque, un pagaré de 10.000 pesos, que si lo viene a ver el abogado, le va a decir, bueno, nomás para arrancar tiene que dejar 5.000 pesos para pedir informes, apertura de carpeta, esto que otro, y voy a cobrar, y sí, capaz que dentro de 2 años cobramos. Repito, es antieconómico. Entonces,
al haber una justicia de menor cuantía, podría establecerse el patrocinio optativo no obligatorio, y el que quiere ir con abogado, presentarse con abogado, recurrir a un abogado que vaya, y el abogado que quiera dedicarse a este tema, a esto que comúnmente denominamos chiquitaje, lo va a hacer en gran escala. Entonces todo suma, ¿verdad? Y no va a tener ningún problema en ir a hacer un reclamo por 5.000 pesos, 10.000 pesos, 4.000, lo que sea, porque en definitiva es un laburo más para el abogado. No es que le va a resultar antieconómico ponerse a laburar para una regulación insignificante en base al monto que reclamo. ¿Se entiende? Y esto va de la mano también con otra idea que tienen que salir ustedes de la facultad con una concepción de la profesión diferente a la concepción del abogado cuando yo estudiaba, que era una concepción, a mi modo de ver, equivocada, y que lamentablemente muchos colegas siguen viéndolo de esa forma. Es decir, que siguen viendo, y que es la idea que tienen la gente común cuando ve a un abogado. La gente al abogado nos asocia ¿con qué? ¿Cómo nos dicen a nosotros? Caranchos, buitres. El ave negra, claro. El ave negra, ¿verdad? Que el abogado litigante. Y tenemos que cambiar esa concepción del abogado litigante, y tenemos que tiene que salir a ejercer la profesión con una perspectiva diferente, y que la gente vea al abogado en forma preventiva, ¿verdad? Que no vaya a ver al abogado cuando fue a la librería y compró un contrato de locación, lo llenó, y después viene el doctor, tengo que desalojarlo. ¿Qué hizo? Y ya acá tengo el contrato. No, ¿viste? Antes de hacer cualquier acto jurídico, la gente tiene que acostumbrarse a recurrir al abogado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer valer esos años, el tiempo que nos llevó recibirnos, y una consulta que la evacuás en 10 minutos, le salvaste de un problemón. Y lo mismo que si el tipo va, compra el auto, y después viene cuando compró el auto y el auto estaba embargado, y tenés que solucionarle todos los problemas. La gente no tiene como incorporado la idea preventiva de asesorarse con un abogado antes de realizar un acto jurídico importante, como es comprar un auto, ¿verdad? A mí, si se me rompe el auto, voy a un taller, y el mecánico levanta el capó, y solamente por levantar el capó ya bajó la banderita, como el taxi, ya nomás por levantar el capó el tipo ya te está cobrando. En cambio, a nosotros nos hacen una consulta y se piensa que la consulta es gratis. Ay, no. Bueno, cada uno ejerce la profesión como cada uno lo crea conveniente, por eso es una profesión liberal. Pero hay que acostumbrar a la gente y que haya una actividad del abogado preventiva, y no esperar a que el abogado sea litigante y el ave negra, ¿verdad? Con lo cual, porque nosotros también, en definitiva, somos causantes de la grave crisis por la que atraviesa el Poder Judicial. ¿Por qué los juicios duran años y años? Por la lentitud de la justicia. Pero ¿quién es el operador en la justicia? Y somos nosotros, somos los abogados. Así que
modestamente, nosotros también tenemos que hacer un mea culpa de la lentitud de la justicia, ¿verdad? Y nosotros utilizamos todas las herramientas que nos brinda la legislación y se apela, aunque no tengamos razón, el tipo apela, y aunque sepamos que va a venir confirmado lo resuelto por el tribunal, porque no nos asiste la razón, lo único que hacemos es ganar tiempo y dilatar el proceso, y entonces recurrimos a todas las vías recursivas habidas y por haber, y también formamos parte de la grave crisis por la que atraviesa el Poder Judicial, ¿verdad? Por eso es que va de la mano con lo anterior, cuando explicaba la grave crisis por la que atraviesa el Poder Judicial. Muchas veces cuando en esta mediación judicial obligatoria, nadie se calienta por lograr que haya un juicio. ¿Por qué? Porque lo que tienen en la cabeza los abogados, la mayoría, una parte de los colegas, es que esa indemnización o esos honorarios se los gane. ¿Qué quiero decir? Que haga juicio, que labure y se los gane los honorarios, ¿verdad? Y la indemnización que labure y vamos a ver cuánto le va a llevar cobrarlo, ¿verdad? Cuando lo que habría que hacer es totalmente lo contrario, ¿verdad? Yo preferiría ir todos los días, les digo, tener una mediación prejudicial obligatoria y asesorar al cliente, y en el caso que sea requerido, ¿verdad? Que sea demandado, requerido, lograr componer el conflicto, tener porque obviamente hay una regulación de honorarios para el abogado de la parte como para el abogado mediador, hay una escala que obviamente no va a ser lo mismo que lo que puede llegar a haber en un juicio luego de haber tramitado 3 años de juicio. Pero es preferible un arreglo rápido que estar litigando 3 años para obtener hipotéticamente, porque aparte, les repito, nunca lo podemos asegurar, una sentencia a nuestro favor, ¿verdad? Por eso es que yo espero que cuando se reciban se logre, ustedes, los jóvenes, logren que la gente tenga una visión diferente del abogado, que no asocie al abogado con el litigio, con el conflicto, ¿verdad? Que asocien al abogado como una prestación de servicios jurídicos, y que esté acostumbrado, como recurre al escribano, que lo que dice el escribano es palabra santa, ¿verdad? Y nadie le discute nada. En cambio, cuando va el abogado, y lo dice el abogado, pero en cambio lo dice el escribano, no, lo dice el escribano, ¿viste? Y estoy, ¿viste?, más cansado, indignado de que nos vean a todos, nos metan a todos los abogados en la misma bolsa, y los escribanos... Doctor, disculpe, si me permite Sí. un comentario. Sí. Sobre esto, que creo que el principio del deber de la función preventiva de la responsabilidad civil debería funcionar como un código ético para el abogado, la función de prevenir y asesorar al cliente. Porque lamentablemente lo que vemos de el desconocimiento de los derechos por parte de la sociedad es responsabilidad de nosotros como futuros abogados y de los que se ejercen también. Es preocupante el nivel de desconocimiento que hay. No tengas dudas que es así. Es más, cuando yo me recibí, lo que te dan el diploma, y te dan un diploma con los 10 mandamientos de Couture. No sé si los estudiaron. Y las reglas de
de ética. Obviamente todo eso está. Yo le estoy contando lo que ocurre lamentablemente en el ejercicio diario de la profesión. Obviamente que es así, es el deber de asesorar, no es la obligación, no es deber hacer juicios, el deber es lograr una solución para el justiciable, la mejor solución para el justiciable. El tema es que a veces la mejor solución para el justiciable choca con el tema de hacer honorarios, ¿verdad? ¿Me explico? Y entonces obviamente que hay que cambiar el paradigma de la profesión de abogado nuestra. Y repito, tiene que haber una visión del abogado como un servicio jurídico de forma preventiva y obviamente para hacer el reclamo. Pero no sé si está bien lo que te estoy explicando, si estás conforme con la explicación. Sí, es que lamentablemente también el nivel de desconfianza en la justicia y de descrédito a la profesión y a toda la labor judicial parte de que se ve a los colegas como si fueran, dicho en criollo, caranchos, ¿no? Depredadores a la espera de cazar clientes. Sí, obviamente, la crisis del Poder Judicial se debe a la crisis se ve de manifiesto, de patente, con la lentitud de años y años para obtener una sentencia. Ahí tiene responsabilidad el Poder Judicial por estas cuestiones que estuvimos viendo, y yo también le echo la culpa a los abogados, que son los operadores, porque muchas veces se abusa de esa legislación que da pie a alongar indebidamente, si se quiere, los procesos, ¿verdad? Por eso es que hay que simplificarlos, hay que modificarlos. Se han ido realizando muchos avances, como estuvimos viendo recién, con las presentaciones electrónicas, la mediación judicial, prejudicial obligatoria, pero reitero, falta mucho para que haya un verdadero servicio de justicia correcto. Y aparte, lo que nos falta es el último causal que lleva a la crisis, que es el tema que viene a continuación, que son los sistemas de designación de los magistrados, que es en definitiva la calidad de la judicatura que tenemos, es decir, qué magistrados tenemos. Todo eso, todas estas cuestiones confluyen en forma concurrente a que hoy en día la ciudadanía descrea de la justicia, ¿verdad? Descrea por múltiples factores, descrea de la justicia, y no estoy hablando de la justicia federal de Comodoro Pi, ¿verdad? La justicia hoy en día ya a mí me vienen a ver y ya la gente se piensa que está todos, hasta el juez que tiene que resolver en un desalojo ordinario, desconfía de todos. La gente, les repito, es lamentable, pero es lo que opina la gente, ¿verdad? Del Poder Judicial en su mayoría. Y yo siempre digo que no hay que generalizar. Puede ser que haya malos funcionarios como hay malos abogados, pero no es la mayoría. Dicho esto, vamos a hablar de la otra causal de la crisis que atraviesa el Poder Judicial, que son los sistemas de designación de los magistrados. Hay 3 sistemas de designación de los magistrados. Están los sistemas políticos de designación de los magistrados, los sistemas técnicos profesionalizados
de designación de los magistrados, y por último aparecen los sistemas mixtos de designación de los magistrados, que combinan los otros dos elementos anteriores. Es decir, sistemas que combinan el sistema político con el sistema técnico profesionalizado. En el sistema político de designación de los magistrados es el sistema tradicional, en el cual dice el doctor Sucherino que hay una suerte de subordinación intangible del magistrado al poder político que los designó. Yo diría que es muy benévolo Sucherino, yo diría que muchas veces esa subordinación del magistrado al poder intangible, al poder político, no es intangible, como dice él, que choca obviamente con la libertad de conciencia que tiene que tener el juez al momento de fallar, sino que muchas veces la subordinación es pública y notoria, ¿verdad? Y para eso me remito a los casos que se ventilan en Comodoro Pi, y que todos los años cambian de ideología, según el poder de turno que esté. Frente a estos sistemas de designación, sistemas políticos de designación de los magistrados, aparecen unos sistemas más modernos de designación de los magistrados, y así aparecen sistemas más modernos como los sistemas de los concursos y sistemas de la escuela judicial. Estos sistemas son sistemas técnicos profesionalizados y dejan la selección de los magistrados a la realización de concursos, ¿verdad? Y se discute quiénes van a ser los integrantes que van a evaluar y merituar esos concursos. Hay un criterio que dice que los integrantes que van a evaluar esos concursos tienen que ser integrantes del propio Poder Judicial, y otro criterio dice que los integrantes que van a evaluar esos concursos se les tiene que dar intervención a los colegios de abogados, a los colegios profesionales de abogados. Y otros, y en otras cartas se deja en manos, se deja la realización de estos concursos en manos de un organismo que se denomina Consejo de la Magistratura, que van a ser los encargados de realizar los concursos. Ahora bien, estos sistemas técnicos profesionalizados que aparecen para reemplazar al sistema tradicional, que es el sistema político, es criticado también, este sistema técnico profesionalizado. Es criticado sobre todo por Sagüés. Néstor Pedro Sagüés critica a estos sistemas técnicos profesionalizados porque dice que buscan una judicatura menos comprometida con el poder judicial, y dice que estos sistemas técnicos profesionalizados van a dar lugar a la formación de una aristocracia u oligarquía judiciaria que terminará por digitar los accesos y ascensos en el Poder Judicial. Es decir, que Sagüés critica a estos sistemas técnicos profesionalizados porque dice que van a consagrar una aristocracia u oligarquía judiciaria
que va a terminar digitando el acceso al Poder Judicial, y también va a dar lugar a una judicatura apartidaria o simplemente opositora, dice Sagüez. Doctor, indefectiblemente se genera lobby o un cierto círculo de amigos del poder en estos cuerpos, como el Consejo de la Magistratura muchas veces. Sí, lamentablemente sí. Pero tenemos que señalar que estos sistemas técnicos profesionalizados es un avance, supera a los sistemas políticos, ¿verdad? Tienen que ser mejorados, la composición de los integrantes de la legislatura se tienen que mejorar, pero hay que convenir que superan a los sistemas tradicional, del sistema político. Y así Sucherino no comparte la crítica que le realiza Sagüez a los sistemas técnicos profesionalizados. Con respecto a la primera crítica que hace Sagüez, que dice que van a dar lugar a una judicatura, que van a dar lugar, perdón, en primer lugar, a una aristocracia u oligarquía judiciaria, dice que bueno, que habrá que buscar los medios para evitar que ello ocurra. Y con respecto al segundo reparo que hace, a la segunda crítica que le hace Sagüez, dice que estos sistemas técnicos profesionalizados van a lograr una judicatura apartidaria o simplemente opositora. El doctor Sucherino dice que justamente eso es lo que hay que lograrse, ¿verdad? Una judicatura independiente, apartidaria, y que eso no lo ve como una crítica, sino todo lo contrario. Eso es lo que tiene que, en definitiva, buscarse, ¿verdad? Una judicatura independiente de los vaivenes políticos. Y después dijimos que hay un tercer sistema de designación de los magistrados, que son los sistemas mixtos. Acá, los sistemas de designación mixtos, aparece el elemento político y el elemento técnico profesionalizado. Así, en el artículo 175 de la Constitución bonaerense establece el sistema mixto para la designación de los jueces, excepto los jueces de la Corte, procurador y subprocurador. Los restantes jueces van a ser designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta de una terna vinculante elaborada por el Consejo de la Magistratura. Ahí ven cómo es el sistema mixto, que está el elemento político y el elemento técnico profesionalizado. Es decir, sigue estando presente el elemento político. ¿Por qué? Porque el que lo termina designando al juez sigue siendo el poder político. El poder político lo sigue designando el juez. Pero aparece el elemento técnico profesionalizado, que es el concurso, que es el que va a realizar una terna que va a ser vinculante para el poder político. Entonces, ahí está el sistema mixto de designación de los magistrados, donde sigue estando el sistema político, repito, porque sigue siendo designado por el Poder Ejecutivo, por el Poder Político, pero aparece el elemento técnico profesionalizado que está representado por el órgano que va a llevar a cabo los concursos, que es el Consejo de la Magistratura. ¿Está claro el asunto? Perfecto. Bárbaro. Vamos a ver un tema con respecto a
con respecto a la controversia si la garantía de inamovilidad en el cargo es un requisito que forma parte de los principios republicanos, ¿verdad?, que están consagrados en el artículo 5, y si esta garantía de inamovilidad es un requisito obligatorio para las constituciones que dicten los Estados miembros, es decir, para las constituciones que se dicten en cada provincia. Para ustedes, el requisito de inamovilidad está subsumido en el artículo 5, cuando dice Administración de Justicia. Es un principio republicano también la garantía de inamovilidad, es decir, tiene que estar consagrada la garantía de inamovilidad en la Constitución estadual que dicte cada provincia. Opinión, creo que no. Si me permite la opinión, creo que no, porque podría contradecirse con el principio de periodicidad de la función pública también. Tener un juez casi a perpetuidad puede ser medio peligroso a veces, especialmente en los cargos de la Corte Suprema. Este tema está discutido y hay tres criterios. El criterio del doctor Sucherino y de la cátedra es que forma parte de los principios republicanos y la garantía de inamovilidad sería un principio republicano. Pero vemos que no es así. ¿Por qué? Porque, y van a ver que si no sería inconstitucional algunas constituciones de algunas provincias. Por ejemplo, hay un criterio que está en contra de la garantía de inamovilidad en el cargo, ¿verdad? Así La Rioja, la Constitución de La Rioja está en contra de este principio, está en contra de la inamovilidad, porque dice que se restringiría el derecho que tienen los demás egresados de la Facultad de Derecho de ingresar al Poder Judicial. Y así La Rioja establece un término de 6 años de duración para los integrantes del Tribunal Superior. La Rioja. Duración de 6 años para los integrantes del Tribunal Superior. Otro criterio en contrario, es decir, que está a favor de la inamovilidad, dice entonces que está a favor de la inamovilidad y que es un principio republicano, y es, por ejemplo, la Constitución bonaerense, establece la inamovilidad en el cargo, solo puede ser destituido por mal desempeño en las funciones el juez, ¿verdad? Y hay un criterio intermedio con respecto a esta cuestión de la inamovilidad, que es el criterio que establece la Constitución de Salta. Así, la Constitución de Salta dice que la designación de los integrantes del Tribunal Superior de Salta van a durar 6 años. Y sin media redesignación, recién ahí van a adquirir la inamovilidad en el cargo, ¿verdad? Para el doctor Sucherino, él señalaba de que la garantía de inamovilidad era formaba parte de los principios republicanos y tenía que estar garantizada. Lo cual vemos que no es así, porque hay constituciones, como acabamos de ver, que no consagran la inamovilidad en el cargo. ¿Alguna duda con estos temas? Doctor, ¿puedo hacer una consulta?
Sí, Yo acá estoy viendo en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que dice: los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y no podrá ser disminuida de manera alguna mientras permanezcan en sus funciones. Eso está relacionado, ¿no?, con lo que usted explicó de alguna manera. claro, esa es la garantía de inamovilidad. Es la garantía de inamovilidad. Solo pueden ser removidos, en ese caso, por juicio político. Perfecto, muchas gracias. ¿No? Lo que nos quedaría por ver en la función judicial sería el tema de la justicia municipal. La justicia municipal, que sería lo que ustedes conocen como la justicia de falta. Y el doctor Sucherino siempre se manifestó en el sentido de la necesidad de jerarquizar la justicia municipal, ¿verdad? Actualmente la justicia municipal tiene un criterio netamente administrativo. Los jueces de falta son designados por el intendente con acuerdo del Consejo Deliberante, ¿verdad? Es decir, Sucherino propone modificar la justicia de falta que hoy en día tenemos y reemplazar este sistema de designación de los jueces de falta de esta forma que tiene un carácter netamente administrativo y dependiente, y reemplazarlo, ¿verdad? Porque aparte, ustedes saben que en la justicia de falta, es decir, cuando hablamos de la institución municipal, viene a ser como, al municipio se lo lo tenemos que interpretar como una república en el mínimo grado de descentralización, que tenga un poder legislativo, consejo deliberante, un poder ejecutivo, el intendente, y tendría que tener un poder judicial, que sería la justicia de faltas, ¿verdad? Entonces, tendría que, para ello, hay que reemplazar el sistema que tenemos vigente de designación de esta justicia de falta de neto corte administrativo y dependiente, para lo cual hay que modificar la Constitución estadual, la Constitución de la provincia, ¿verdad? ¿Para qué? Para jerarquizar a la justicia de falta. Aparte, ustedes saben que todas las resoluciones de la justicia de falta pueden ser revisadas al ser sentencias administrativas, al tener este carácter de neto corte administrativo, se apelan y son revisadas ante el juzgado correccional, ¿verdad? En definitiva, ¿y por qué? Porque son esas sentencias administrativas, el juez en definitiva es juez y parte, ¿verdad? La municipalidad, si el inspector municipal clausura un negocio, un establecimiento comercial, o nos hace una falta, una multa por estacionar indebidamente, y en definitiva el juez de falta viene a ser el municipio. Estamos litigando contra el municipio. Tiene un neto corte administrativo. Entonces Sucherino propone reemplazar estos sistemas de esta justicia municipal de falta por un verdadero poder judicial municipal. Y Sucherino propone que haya un poder judicial provincial
y a su vez que haya un poder judicial municipal, ¿verdad? Y exista de esa forma una verdadera función judicial municipal independiente con auténticos magistrados judiciales municipales que van a ser designados de la misma forma que son designados los magistrados, es decir, de la misma forma, de la forma que establece el artículo 175, ¿verdad? Para que sean verdaderos magistrados judiciales municipales. Y Sucherino para eso propone, para realizar eso obviamente hay que modificar la Constitución, y él propone un texto que es el siguiente. Dice, esta Constitución garantiza a todos los municipios la más libre y plena organización de su función judicial municipal. Para ello tiene que haber una cláusula constitucional que establezca eso, que la Constitución garantiza a todos los municipios la más libre y plena organización de su función judicial municipal. Y Sucherino propone organizar la función judicial municipal en reemplazo de la justicia de falta que hoy conocemos de la siguiente manera. Sucherino propone que haya una Cámara Municipal de Apelaciones que va a estar compuesta por 3 jueces con una rotación anual, y esta Cámara va a estar en los grandes municipios, y también propone que haya una Cámara zonal donde van a llegar las apelaciones de las sentencias de los municipios que haya en los pequeños municipios, de los jueces municipales que haya en los pequeños municipios, ¿verdad? Es que la Cámara Regional justamente agilizaría los procesos, porque nosotros como cabecera judicial de este partido recibimos muchos procesos de otras localidades que hace que se atore justamente. Claro, pero acá estamos hablando de algo que todavía no existe. Porque acá estamos hablando de verdaderos jueces, de una verdadera justicia municipal de faltas, ¿verdad? Cuyos miembros van a ser designados como son designados los magistrados, ¿verdad? Esto es para jerarquizar la función de los juzgados de faltas, ¿verdad? Sí, para que dejen de tener ese... un poco extensa. Sí. ¿Cómo puede ser que nuestra Constitución provincial esté repugnante a la Constitución federal desde hace 25 años ya? ¿Cómo puede ser que la Constitución estadual sea qué? ¿Dijimos? Que nuestra Constitución provincial en cuanto al régimen de municipios sea contraria a lo que dispone la Constitución federal. ¿Cómo puede ser que sean 25 años y siga igual? Bueno, es lo que no tiene explicación. Es lo que no tiene explicación. La única explicación posible es que no hay voluntad política de adecuar la Constitución bonaerense a lo que establece el artículo 123. ¿Y por qué? Porque, bueno, ya lo estuvimos hablando la otra vez, y después vamos a volver sobre este tema porque es un tema muy importante, y una cosa es en mi opinión, una cosa es lo que se dice cuando no se detenta el poder político, y otra cosa es lo que se declama cuando se está en la oposición. Todos los que estuvieron en la oposición se mostraban siempre, sistemáticamente, a favor de reformar la Constitución y consagrar la autonomía municipal. Pero resulta que cuando lo tenían que llevar a la práctica, nunca se pusieron de acuerdo, ¿verdad? La única vez que los 2 grandes partidos mayoritarios, fíjense lo que
la única vez que los dos grandes partidos mayoritarios, Partido Justicialista y Partido Radical, se pusieron de acuerdo en reformar la Constitución, que fue en 1988, cuando era gobernador Cafiero. La gente grande se va a acordar. Cuando era gobernador Cafiero, y Cafiero buscaba la reelección del gobernador. Entonces, los dos partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo y establecieron la reforma de la Constitución vía legislativa. Ustedes saben que la reforma de la Constitución puede ser por vía legislativa o por reforma constituyente. Acá, por vía legislativa, se modificaba la Constitución y luego se somete eso a un referéndum del pueblo para que apruebe esa reforma. Entonces, en 1988, los dos partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo, estoy hablando antes del 94, se pusieron de acuerdo a nivel estadual en consagrar la autonomía municipal. Ese fue un logro de los radicales, ¿verdad? El radicalismo siempre fiel a los principios republicanos, hay que reconocerlo, la incorporación de la autonomía municipal fue de la mano del radicalismo. Al Partido Justicialista era lo que le interesaba, y lo que venía como caballo de Troya, adentro, el virus troyano, ¿qué era lo que le importaba? Le importaba la reelección del gobernador, ¿verdad? Y para sorpresa de todos, cuando se sometió a referéndum, resulta que en 1988 aparecieron partidos minoritarios, como la UCD, el MODIM, que por diversos motivos se opusieron a la reforma, se opusieron a la reforma esta legislativa y apoyaban el no en la consulta que se hizo. Y para sorpresa de todos, cuando en teoría las dos mayorías estaban de acuerdo, el pueblo dijo no, ¿verdad? Y no se modificó la Constitución, y no se logró la reelección, y no se logró, lamentablemente, la consagración de la autonomía. Recién, en el 94, se logró derechamente la reelección del gobernador, pero no pudieron ponerse de acuerdo en que también se incorpore la reforma de la sección séptima, que es la autonomía municipal, y entonces la sección séptima de la Constitución estadual, de la Constitución bonaerense, sigue siendo igual a la Constitución del 34, ¿verdad? Y sigue estableciendo un municipio autárquico en violación al artículo 5, y en violación concretamente, expresamente al artículo 123, y a criterio mío, y también de gran parte de la doctrina, sería causal de intervención judicial. ¿Por qué? Porque después vamos a ver cuándo se habilita la intervención federal, cuando no se cumplen las reglas de sujeción del artículo 5, haciendo juego con el artículo 123, y en definitiva, al no respetarse el régimen municipal, que hoy en día debe leerse gobierno autónomo municipal, ¿verdad? Atento a lo que dice el 123, eso sería causal para una intervención federal. El tema es que nunca la Corte, hubo algunos intentos de plantear la inconstitucionalidad,
pero nunca la Corte llegó a resolver semejante tema, ¿verdad? Pero no tengan dudas que es totalmente inconstitucional lo que establece la Constitución bonaerense en la sección séptima con respecto al que sigue llamándose régimen municipal, ¿verdad? Ustedes lo van a ver a la sección séptima y se sigue llamando régimen municipal. Sigue habiendo un gobierno municipal autárquico, un régimen autárquico. En total, violación del 123 en juego con el artículo 5, ¿verdad? Que a mi criterio es causal para disponer la intervención federal. Y también el último párrafo del artículo 5 dice: cuando bajo estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Si no cumple Claro. con la autonomía municipal, perdería esta garantía y debería ser intervenido. Es así. Es lo que, a mi criterio, es así, y a criterio de muchos autores también estaría habilitada, sería causal de intervención federal. No tengan dudas, es una violación a una regla de sujeción que establece el artículo 5 y que ahora está bien aclarado expresamente por el artículo 123, que forma parte del artículo 5. Entonces, si no lo queremos leer de esa forma, bueno, será porque se lo interpreta de otra forma, pero a mi modo de ver, como vos bien decís, se está violando una regla de sujeción clara y expresa del artículo 5 en juego con el artículo 123, que habilita la intervención federal, como después vamos a ver cuando veamos el tema este en concreto. Para terminar, entonces, con la justicia municipal, Sucherino propone que haya una Cámara Federal y 4 juzgados municipales de primera instancia. De esos cuatro juzgados, uno de esos 4 juzgados se va a ocupar de la justicia, de los asuntos municipales de mayor importancia económica, ¿verdad? Y los restantes 3 juzgados municipales de primera instancia se van a ocupar de las demás causas municipales. Es decir, para que haya, por ejemplo, para la materia de clausuras y sanciones económicas importantes, que haya un juzgado. Y los otros 3 se van a ocupar de la mayoría de la materia, por ejemplo, por multas, por arrojar residuos en la vía pública, ruidos molestos, etcétera, etcétera. Se va a ocupar los restantes 3, ¿verdad? Y uno de las causas de mayor importancia. Pero repito, eso es una idea propuesta por Sucherino para modificar y jerarquizar la justicia de falta que hoy en día tenemos en la actualidad, que es de carácter netamente administrativo y dependiente. ¿Para qué? Para que los jueces sean verdaderos, auténticos magistrados municipales de primera instancia, para lo cual es requisito necesario modificar la Constitución y consagrar la justicia municipal, ¿verdad? Porque, repito, cuando se habla del municipio, nosotros tenemos que entenderlo como una pequeña república con los 3 poderes, y obviamente que tiene que haber un poder judicial municipal, pero tiene que estar jerarquizado, ¿verdad? Y la única forma de jerarquizarlo es que esté consagrado eso así en la Constitución. ¿Para qué? Para que todos los municipios puedan consagrar
una auténtica justicia municipal de primera instancia, como mejor le convenga, según, en el caso que tenga una autonomía institucional y que pueda dictarse su propia carta orgánica, bueno, en esa carta orgánica lo establecerá cómo va a ser la justicia municipal, ¿verdad? Pero repito, eso es para jerarquizar la función de los jueces de falta. Porque hoy en día, repito, los jueces de falta son designados a dedo, ¿verdad? Ponemos un radical y un peronista, un radical y un peronista. Nunca van a poner uno solo. Siempre, fíjense que van de a dos, uno de cada lado, uno de cada color. Casualmente o paradójicamente, siempre se han nombrado así. Cada vez que se nombra un juez de falta, es nombrado uno para vos y otro para mí, ¿verdad? Por el Poder Ejecutivo, por el Intendente, se pone de acuerdo con el Consejo Deliberante, y la forma de elección es de esa forma. Entonces hay que reemplazarlo por verdaderos jueces municipales que sean designados de la misma forma que los demás jueces, que no sean, obviamente, ministros y procurador y subprocurador de la Corte. Por el Consejo, por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta de una terna vinculante. Repito, ¿para qué? Para jerarquizar la función de la justicia municipal de los municipios. Bueno, vamos dejando acá y vamos a... Sí, ¿alguna duda? Sí, sí. ¿Pasamos lista o tienen alguna duda? Pasamos lista, profe. Genial. Bueno, si me van pasando de a uno. Mario, Alejandro, Murray. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Bien. ¿Quién más? Porcilio Sergio, doctor. Muy bien. ¿Quién más? Fabricio Belimbia, profe. Hasta luego, saludos. Gracias. Nicolás Joaquín Fernández, profe. Fernández, ¿cuánto? Joaquín Fernández. Joaquín. Magariños, Nos vemos la Julieta. próxima. Muy bien. ¿Quién más? Marosi, María Julieta. Muy bien. ¿Quién más? Veroldi, Sabrina. Bowser. Beroldi, Sabrina. Sabrina. Sí, ¿quién más? Nicolás Bowser. ¿Quién más? Tenaglia, José Pablo. Canales. Molina. José Canales, Molina, ¿quién más? Tenaglia, anotó, Tenaglia, Pablo. Tenaglia, Pablo. Molina, Giovanna. Siri, Tomás. Sí. Manuel. Violeta. Bátimo, Perdón, con B corta. Sí, Violeta. muy bien. ¿Quién más? Manuel Macías. Muy bien. Julián Colomé. ¿Quién más? Tadeo Mariana Ruiz. Santini. Tadeo. Ruiz. Muy bien. ¿Quién más Gracias, me dijo? profe. Mariana Santini. Mariana, muy bien. Siri Tomás, ¿Quién más? profe, ¿anotó? Sí, sí, ya está. Siri Tomás. Ah, Sí, perfecto. ya está anotado. Gracias. Correa está. ¿Cómo me dijiste?
Elena Correa. Sí. Ya está. Sofía del Pos. Martín. ¿Quién? Sofía del Pos. Separado POS. Muy bien. ¿Quién Martín más? Urquiza. Muy bien. Andrés Luciano Bruno. Andrés Saboya. Andrés S.A. J. O. Saboya. y A. Sí. Gracias, profe. No, ¿Se me de nada. escucha? Luciano. Sí, sí. Luciano, ¿cuánto me Aranda, dijiste? Aranda Lucas. Luciano Bruno. Muy bien. Muy bien. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí. Aranda Lucas. Aranda Lucas. Muy bien. Gracias. Sofeli Abril. Bien. ¿Quién? Sofeli Abril. Bueno, Abril, ¿me repetís el apellido? Sofeli. Con T. José. Ok. Sofeli. Gracias. Muy bien, gracias. Sebastián Muliere. Sebastián, ¿cuánto? Muliere. Muliere, como suena. Muy bien. Gracias. Gracias, profe. Bernal A Gladys. vos. Gladys, ¿cuánto? Bernal. Bernal. Muy bien. ¿Alguien más queda? Profe, ¿yo le puedo Sí, hacer una consulta? Pascolati Sol. Perdón, ¿qué consulta me querían hacer? Hola, ¿se Yo, Aranda escucha? Lucas, con el Sí. tema de la asistencia, porque yo las últimas 2 clases estuve, pero me di asistencia por el chat. No sé si escribirle por privado o deja sentado. No, yo estoy anotando todos los que tengo presentes. Si no, cualquier cosa me mandan un mensajito, un WhatsApp. Pero la mayoría los tengo en todos, así que no hay problema. Profe, me anotó a mí Pascolati Sol. Pascolati. Valentina Muy bien. Molero. Muchas gracias. No de nada. Profesor. Sí, Profesor. sí, escucho. Hay muchos chicos en el chat. Por ejemplo, Macarena Correa. Sí, ya está Para anotar, Macarena. Macarena Correa. Micaela Tapia. Ya está. Agustina Rodríguez. Griselda Ibarra. Sí. Tomás Siri. Núñez María Angélica. Sí, Siri ya está. ¿Cuál es la que me dijiste recién? María Angélica. María Núñez. Angélica. Núñez María Angélica. Felipe Bien. Flores. Griselda Ibarra también. Está. Felipe Bárbaro. Flores lo anotó. Siri Tomás. Está. Bárbaro. Catalina Bueno. Caoteo. Sí. Y Molero Valentina, no sé quién escuchó. Bien. Gracias. El mío, Giovanna, tampoco sé si lo anotó bien. ¿Cuál me dijiste? Si lo anotó bien al mío. Molina Giovanna, al mío. Sí. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos el viernes que viene. De Caboteau, Catalina. Ya está. Ya está. Doctor, le hago una consulta. Con respecto a la Comisión 1, modificaron los horarios, puede ser, y dijeron que no iban a empezar a tomar asistencia o que no la iban a tener en cuenta porque están en el mismo horario que criminología. Te Puede digo, ser. hay unos...
Hay una sola comisión, porque el doctor Morros, que estaba en la mañana, no está. Entonces se juntaron la 1 y la 2 en la comisión de la tarde, que es la comisión mía. Claro. Igual se quedan tranquilos. La asistencia a mí me importa por una cuestión de concepto para los alumnos que pueden conectarse. Pero si alguno no está Claro, pues conectado, no está justamente con presente, criminología. claro, pero no va a haber ningún inconveniente. El tema es que una cuestión Bárbaro. conceptual para mí, para formar la nota, pero no va a incidir con respecto a los que no puedan estar presentes por ese motivo. Pero hay una sola comisión. Los de la mañana pasan a la tarde. Claro. Esperemos que cuando empiecen las presenciales estén separadas, pero por ahora están así. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, no, de nada. Que tengan un buen fin de semana, que lo pasen bien. Chao, doctor, gracias. Gracias. Gracias, chao. Chao, buen fin de, doctor. Muchas gracias. No, a usted.